Muy buenos días con todos. Feliz viernes, ya terminando aquí la semana un poco más ligeros con este panel de Meger. El día de hoy el panel virtual del que vamos a hablar se titula Ensayos de protecciones en sistemas con generación distribuida. Feliz inicio de mes igual para todos ustedes que nos acompañan. Gracias por acompañarnos y por estar presentes el día de hoy. Con mucho gusto me presento, mi nombre es Daniela de Vacas, yo seré la moderadora el día de hoy, yo soy especialista de marketing para la TAM y en pantalla ustedes pueden encontrar mi correo electrónico por si desean comunicarse conmigo. Además, también me pueden encontrar en LinkedIn como Daniela de Vacas, así que los invito a conectar conmigo de esa manera también. En pantalla ustedes pueden ver la plataforma y el manejo de la plataforma. Las cámaras del staff de Meger en la izquierda, la presentación en la parte central y les invitamos a que nos envíen sus preguntas si es que tienen alguna duda durante el transcurso de este panel en la parte derecha de esta presentación. Adelante, por favor, pueden ustedes también mover y ajustar las ventanas de acuerdo a su preferencia y también les recuerdo que esta sesión será grabada. Con mucho gusto les presento a nuestro primer panelista del día de hoy. Su nombre es Luis Tonos y él es soporte técnico autorizado para las soluciones de relés. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Daniela. Todo bien, muchas gracias. Un abrazo desde República Dominicana. Perfecto, excelente. Luis, gracias por acompañarnos y para los que no estuvieron presentes o vieron nada más el diferido del webinar del día martes, Luis fue quien presentó este webinar. Adelante también les quiero presentar a nuestro gerente regional del área del Caribe y Centroamérica, Moisés Arenas. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Dani. Un fuerte abrazo. ¿Todo bien? Desde acá de Panamá. Excelente. Ok, como les habíamos anunciado, vamos a tener participación de nuestro gerente de producto para este tipo de desarrollo y enfocado también en el equipo Sverker 900, Stefan Larsson. Él es de la fábrica de Suecia, de Danderyd. Y bueno, va a estar con nosotros compartiendo y respondiendo algunas de las preguntas que dejaron el día martes. How do you do, Stefan? Welcome to join us in this activity. Thank you very much. I'm doing fine. Thank you for inviting me. So, yeah, as you said, I'm the product manager in Spain. Yeah. So it will be nice to be with you this evening for me, late afternoon, so to say. Okay. Yes. Thank you for joining us. Thank you. Bye. Yes. You're welcome. Ok, también nos va a acompañar nuestro ingeniero senior de aplicaciones que está radicado en México, Jesús Coronel. Él nos apoya con su amplia experiencia que tiene en los equipos de nuestra competencia Omicron. Va a estar con nosotros también participando y respondiendo a algunas de las preguntas que vertieron el día martes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Ah, aquí estás. Bueno, no te veía. Perdón, es que no tengo buena recepción, pero estoy aquí. Buenos días a todos desde México. Bienvenidos. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Como todos ya saben, el objetivo de este panel del día de hoy es responder a las preguntas que se hicieron durante el webinar. Así que sin más, vamos adelante con esto. La primera pregunta viene desde Ecuador para Stefan. Stefan, how is Sverker 900 is robust against harsh environments frequently found in renewable plants? It is being solar, heat, tower, vibration, etc. Yeah, it is like this Sverker 900. It has been tested according to the IEC norms for harsh environment, and that means mechanical tests and vibration tests, and also it's rated for the operation temperature for the Sverker 900. It's up to plus 50 degrees Celsius, and
And it is like this with Sverker 900. It have been on the market actually since 10 years back. We launched it 2014, and it have been in very harsh environment, especially in the Middle East, with a lot of sand and a lot of heat. But we have no bad experience from the use of Sverker 900 in this environmental. Okay, so I think you should translate for this. Yeah. Excelente. Thanks, Stefan. Sí, en resumen, lo que dice Stefan es que el equipo se fabrica bajo normas IEC y que tiene mucha robustez mecánica, de vibración, la temperatura operacional hasta 50 grados Celsius y que desde el 2014 se ha estado usando en diferentes lugares como el Oriente Medio, el Medio Este, ¿verdad? Esa zona desértica bajo mucho calor y mucha temperatura sin ningún tipo de problemas. O sea que está diseñado especialmente para esos ambientes hostiles. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Luis. Esta pregunta es para ti desde Chile. ¿Cómo el Sverker 900 se aplica para campamentos electrógenos, de unidades electrógenas? Excelente. Sí, bueno, los electrógenos son grupos a veces de emergencia o de operación normal o stand-by. Son estas plantas así de combustible, puede ser diésel, o fuel oil, búnker C. Entonces, es interesante la pregunta porque el Sverker es muy bueno, por ejemplo, para probar esos dispositivos de sincronismo. La función con código ANSI 25. Estos generadores muchas veces se sincronizan a una barra o se sincronizan entre ellos. Entonces el Sverker con estas 4 tensiones que tiene puede simular bastante bien esa función de sincronismo que entiendo que es el pan de cada día en estas instalaciones de grupos electrónicos. Y ya, bueno, el resto de las demás funciones típicas de un generador así, que no es muy grande, a veces tienen diferencial, a veces no, pero el Sverker prueba muy bien la sobrecorriente, la potencia inversa, la pérdida de excitación o pérdida del campo, puede probar muy bien funciones de distancia también que se usan en algunos generadores medianos y grandes, o sea que y todo lo que tiene que ver con voltaje, frecuencia, puede hacer ese ensayo. O sea que es bastante, digamos, muy buena la aplicación del Sverker para estos grupos. Y más que, bueno, recién yo estaba en un generador así, la vibración, el ruido, cuando esas plantas prenden, eso hay que tener buena protección auditiva. Y el Sverker, bueno, está hecho para esos ambientes. Así que es muy bueno para esos campamentos de grupos electrógenos. ¿Ok? Excelente. Gracias, Luis. Nos quedamos contigo. Esta pregunta viene desde México. ¿Puedo realizar pruebas automáticas con Sverker 900 o solamente pruebas manuales? Interesante pregunta, sí. Puedo hacer ambas, aunque principalmente el Sverker es un equipo de ensayos manuales. Esto significa que hay que, ¿verdad?, ponerle valores de voltaje, corriente, ángulo, frecuencia y, bueno, darle a correr la prueba. Digamos, aunque es eminentemente manual o principalmente manual, no deja de tener algunos automatismos interesantes con así prefallas y fallas y secuencia de estados que, bueno, también puede hacerse algo de automatización. Hacerle la curva de saturación a un CT, por ejemplo, puede hacerla automática. O sea que no es así tan automático, pero tiene buena funcionalidad con automatismos. ¿Okay? Muchas gracias, Luis. Excelente.
Esta pregunta es para nuestro amigo Jesús desde Costa Rica. ¿Con este equipo se pueden probar transformadores de potencia y tensión? Sí, bueno, antes que nada mencionarles que yo no tengo mucha experiencia en pruebas a equipo de primario, pero sí, como efectivamente comentó hace rato Luis, el equipo se puede usar manualmente. Como todos ustedes saben, un TTR convencional pues inyecta tensión en el lado de alta y mide tensión del lado de baja y de ahí calcula la relación. Entonces básicamente nosotros podríamos inyectar con una fuente de tensión al lado de alta de un transformador de tensión o de potencial o de potencia incluso y medir la tensión con el voltmetro que tiene el Sverker y de ahí manualmente comprobar que la relación es correcta. Gracias, Jesus. Stefan, this next question is for you, and it's coming from Peru. Briefly explain how self-powered relays work and why Sberger 900 is good for testing these devices. Yes. Okay, I will try to share picture with you. Just first. So, can you see the picture? Yes, we can see it. Yes. Okay. Yeah. So the tough thing with the self-power relays, they take the power from the CT, and that's when you're testing them, it take the power and the current source to power up itself. And that means that in this case, Sverker 900 need to supply this power at the same time it injects the current. And this self-power relays is consuming the power for itself very high frequency. And that makes a lot of harmonics of the current which is injected from the Sverker 900. So you need to have a lot of power in the current generators, but you also need to absorb this harmonics in the Sverker 900. So it must be absorbed of the test set. And we have a special algorithm in the software to take care of this by filtering and so on. So in Sverker 900 it works fine, but for example, if you don't have this, take care of this problem, for example, if you're using another relay test set and you're injecting 1 amp in the, you set the instrument, inject 1 amp, then the relay could measure, for example, 0.7 amps. And that's really a problem when you're testing IDNT curve of a current relay, for example. Okay, so that's my answer. I hope you can translate this. Yes, excellent. Sí, nos dice Stefan que los relés autoalimentados son los que toman su energía para encender de las corrientes. ¿Ok? No tienen un supply, una fuente aparte, sino que la toman de las mismas señales secundarias de los CTs. Entonces, esto representa un desafío, y es que al tomar la alimentación de las mismas corrientes, esa electrónica genera, por un lado, un consumo adicional y por otro, un contenido de armónico, porque no son lineales y generan alta frecuencia. Entonces el Sverker es excelente en esto porque tiene un algoritmo y una circuitería que, digamos, las armónicas la absorbe, ¿ok? Y cuando está inyectando, por ejemplo, 1 ampere
el relé no te va a medir, si por ejemplo en otra maleta puede ser que mida 0.7 y que 0.3 se queden en el power supply. Entonces el inverter tiene ese mecanismo que inyecta cuando ha suprimido las armónicas y el relé ve exactamente la corriente correspondiente. O sea que es muy bueno para probar estos dispositivos. ¿Ok? Muchas gracias, Luis. Nos quedamos contigo desde Argentina. Nos preguntan, en media tensión se conecta uno a los TCs, a los transformadores de corriente y transformadores de voltaje. Sí. Ahí, ¿verdad? Entiendo, sí que se refieren al mismo Sverker. Cuando vamos a ensayar alguna protección, pues nos conectamos en el lado secundario de los transformadores de corriente y de tensión. Obviamente, por seguridad del equipo, es importante aislarnos de esos circuitos. Por un lado, en los PTs podemos retroalimentar y es un tema de seguridad. Y en los CT, bueno, no quisiéramos, aunque es una, digamos, muy alta impedancia, entonces la corriente tiende a irse hacia el relé, pero es bueno aislarlo. O sea que es correcto conectarse a los secundarios de los CTs y PTs. Ahora, el inverter, si los valores de corriente y tensión que inyecta máximo son suficientes, podría también en ocasiones hacer inyección primaria, como es a los 105 amperes que nos dan los 3 canales en paralelo, o los 900 voltios que pueden darnos los 3 canales de tensión en serie. Entonces ahí, claro, nos conectaríamos en el lado primario y pudiéramos hacer, sí, ensayos así de primario en media tensión. ¿Ok? Gracias, Okay, Luis. copiado. Seguimos adelante contigo. Igual, Luis, esta pregunta viene desde Venezuela. ¿Podría mostrar en el esquema del generador la ubicación del TC y TP que alimentan las entradas analógicas de los relés? Sí, bueno, buena pregunta, aunque no vamos a mostrar en el esquema del generador, se refiere esta pregunta a los generadores eólicos. Presentamos que la mayoría de estos generadores en plantas eólicas son DFIG, o sea, Double Fed Induction Generator, un generador con doble alimentación de inducción, ¿ok? No es un generador convencional. Entonces, cuando vamos a ensayar las protecciones de este generador, ¿verdad? Digamos que en la salida del generador sí es tradicional, o sea, tiene un transformador de tensión, tiene transformador de corriente y normalmente esto está en un lado después, digamos, de la electrónica de potencia que tiene este generador cuando saca la energía. Hay una electrónica de potencia interesante porque estas plantas eólicas generan a muy baja revolución. Los que hemos visto, uno ve el aspa enorme dando vueltas y obviamente eso no va como un ventilador. O sea, eso es una revolución bastante lenta. Entonces, por eso tiene una electrónica de potencia ahí que regula esa frecuencia, esa tensión y corriente. Entonces, en ese circuito es que conectaríamos el Sverker para hacer el ensayo a la protección. ¿Ok? Gracias, Luis. Esta pregunta es para Jesús desde Chile. ¿Puedo probar la función de recierre automático, la función 79, con el Sverker 900? Sí, claro que sí. El equipo cuenta con una secuencia de estados. Entonces, básicamente lo que yo tengo que construir es un estado de prefalla, por ejemplo, con tensión y corriente nominales. En un segundo estado simularíamos una falla
X cantidad. Y en un tercer estado podríamos simular que el interruptor abrió, entonces lo que tendríamos que hacer es apagar la fuente de corriente o de tensión también, para simular que el interruptor abrió y entonces el sistema o la función 79 tome su tiempo y mande a recerrar. Incluso podemos volver a simular que recerró y otra falla, así, ¿no? Tenemos posibilidad de generar varios estados, de crear varios estados, e incluso también tenemos salidas que pueden simular la posición del interruptor para que la lógica que está en el relevador vea las condiciones no solo de tensiones y corrientes, sino también el estado del interruptor. Y tendríamos que conectar en las entradas binarias, que también tenemos varias entradas binarias, una para el disparo, para saber en qué momento dispara el relé y pasar al estado de tiempo muerto, por ejemplo, y simular que el interruptor abrió. Y en otra entrada binaria necesitaríamos tener conectado el pulso de recierre para volver a iniciar una segunda o tercera falla. Gracias, Jesus. Stefan, this next question is for you, and it's coming from Ecuador. How does Berkeley 900 meets the requirements of IEC 60255-181 standard for frequency protection testing? Yes, I will again share for you so I can explain. Okay, can you see this picture I'm showing? Yes, we can see it. Yes. Yeah. Okay, so it is like this. Actually, if we, yes, first answer on the question. Yes, we can, or according to the standard of how to simulate a frequency when testing protection, relay protection. And that standard is from 2019, actually, so it's quite new standard. And it is two things which is important there. That is, thing number one is that you can see on this picture. When you simulate a change of the frequency, it should be very smooth, and you're not allowed to change it like a staircase. For example, after each period or each cycle, or if, for example, or after each half cycle. That's not according to what we can see here in the picture on the red. It's not according to the standard. But in Sverker we can do this simulation very smoothly. We are changing the frequency within like 50 microseconds, and that's very smooth change. And that's a realistic I mean, according to a generator, power generator, in reality. It's not changing in steps, the frequency. Number two is the next picture. So if you are in the Sverker 900, we have the ramp instrument, which you can see here on the picture. When you do test, the recommendation in this standard is that you should do the test using the ramp function. You shall not use the pre-fault function for example, in Sverker 900, because the frequency normally doesn't jump when it change. The frequency change, the increase or decrease is going slowly, like smooth. So you shall use the ramp, and in Sverker 900 we have the also the possibility
to measuring the time in the ramp instrument. It's very easy to use for doing this kind of test. So yes, that's my answer. I hope it is clear, and I hope you can translate. Yes, very clear, Stefan. Thanks. Sí, nos dice Stefan que el Sverker cumple todos los requisitos del estándar 60255-181. Es un estándar reciente del 2019 y presenta requisitos para el ensayo de la función de frecuencia. El Sverker cumple con este estándar porque tiene una rampa, ¿verdad? Sabemos que las rampas son variaciones graduales, ya sea de abajo hacia arriba o si es a alta frecuencia o de arriba hacia abajo, si queremos ensayar la baja frecuencia. Ahora, el modo tradicional es por pasos o escalonadamente. Se incrementa o se reduce el valor de frecuencia. Y eso no se corresponde con la realidad. El Sverker hace una rampa con una resolución de 50 microsegundos, es decir, que hace un paso que es prácticamente lineal y se asemeja bastante a lo que vería un relé de frecuencia en la realidad. El Sverker tiene un instrumento que le llaman de rampa, ¿okay? Que hace esta simulación de manera íntegra, una rampa lineal suave, a diferencia de otras maletas que la hacen por pasos o escalonada. Y que lo recomendable es usar esta herramienta de rampas y no la de prefalla-falla, que cuando tradicionalmente ensayamos el tiempo de operación de un relé de frecuencia se usa esa prefalla-falla. Sin embargo, es recomendable usar el instrumento de rampas debido a esta precisión y lo bien que aproxima a una situación de frecuencia en la realidad. ¿Ok? Muchísimas gracias, Luis. Esta pregunta también es para ti. ¿Cómo puedo verificar señales en el sistema SCADA utilizando Sverker 900? Excelente. Sí, bueno, es que el Sverker es un multiuso. Todo lo relacionado con el sistema de protección, de alguna u otra forma podemos hacerle un ensayo. Entonces, el SCADA, sabemos que es ese sistema de comunicación que recibe de un relé, de un medidor, de un PLC, recibe por comunicación estas señales, ya sean señales análogas de voltaje, corriente, señales digitales como alarmas, señales dobles como la posición de un interruptor, ¿verdad? Que necesita dos variables, y señales de comandos. O sea, todas estas señales en el relé o en el medidor correspondiente podemos provocarlas. ¿Ok? Es decir, que inyectamos en campo valores de voltaje y corriente y en contacto con el personal de SCADA verificamos que esté llegando bien esa medición. Si hay algún error, digamos, en la medición, puede ser que del lado del SCADA haya que poner un factor de escalamiento o que en el relé no esté configurado bien la relación de PTs y CTs. O sea que se puede hacer lo que llamamos, ¿verdad?, troubleshooting o verificación, commissioning, de que estén bien configuradas y mapeadas todas las señales del sistema SCADA. Igual podemos activar un disparo por protección y consultar con el del SCADA que esa señal llegó. Y así ir provocando una a una diferentes activaciones. O sea que es una herramienta también bastante completa para este propósito de verificar señales en sistema SCADA. ¿Ok? Gracias, Luis. Continuamos igual contigo. Esta pregunta viene desde Perú. ¿Puedo utilizar Sverker 900 para verificar circuitos de disparo? ¿Cómo?
Excelente. Bueno, el circuito de disparo puede el interruptor ser obediente y ejecutarla, ¿verdad? Y llevarla a cabo. Si hay problema en el circuito de disparo, ya sea la bobina, el cable, en un terminal, en una bornera, pues el relé no puede hacer su trabajo. Entonces, tradicionalmente, siempre monitoreamos que esté saludable ese circuito de disparo. Un paréntesis ahí. En ISS 1850, con monitorear el parámetro de la calidad, es como si estuviéramos monitoreando la continuidad virtual de un circuito. Ok, o sea que con 61850 podemos monitorearlo por comunicación. Pero bueno, volviendo a este tema, el Sverker, claro, puede, por medio de una conexión de entradas binarias con medición de tensión que tiene el Sverker, la entrada binaria 1 es configurable para que se ajuste o se active o desactive con un nivel de tensión. Entonces, y conectando salidas, también el Sverker tiene una salida tipo C. La salida tipo C es que tiene un común y un normal cerrado y un normal abierto. Entonces, con esa combinación de entradas binarias con tensión y salidas, podemos simular que un interruptor cerró, por ejemplo, y activarle una entrada a un relé. Y así podemos simular que abrió y desactivarle. Y de esa forma, ¿verdad? En el relé o en el dispositivo que monitorea la continuidad del circuito de disparo, entonces podemos verificarlo y ensayar que esté todo bien. ¿Ok? Esta pregunta, la Esta siguiente pregunta. pregunta. ¿Estás ahí, Moisés? Sí, no, ok, Jesús. Esta pregunta viene del Adelante. sur, desde Chile. Con el Sverker 900 se puede realizar la prueba de un relevador direccional, o sea, una función 67 con el Sverker 900. Sí, sí se puede. Ahí mi sugerencia sería, si se tiene en el Sverker el modo de impedancia, donde nosotros podemos, por medio de esa herramienta, con una calculadora, definir un valor de impedancia en ángulo y magnitud. Entonces yo sugeriría que se podría hacer una prueba con una falla hacia adelante, con una magnitud de corriente fija, ¿verdad? Que se sabe que con esa corriente va a operar la protección 67, se mantiene por el tiempo necesario, se verifica que opere si es que el relevador está viendo hacia adelante, y después se podría hacer otra prueba con ese mismo modo de impedancia, pero ahora se define una falla hacia atrás y se tiene que, con la misma magnitud de corriente, ¿verdad? Pero con una falla hacia atrás, y el relevador debería no disparar, y así se podría hacer de alguna forma fácilmente la prueba. Esa es la respuesta. Gracias. Ok, muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Stefan, this next question is for you, and it comes from Mexico. Sometimes, due to the induction of the overhead lines in the substation, the traditional TTR has problems to measure the ratio in the PTs. If we inject a voltage with 95% of the line frequency in the primary side of the PT and measure just the voltage at this frequency in the secondary side, we can avoid the noise and measure the ratio in the PT. Can we do that with the Sberger 900? Yeah, I mean, it's possible to do the measurement, but the truth is that we
are measuring the secondary side with the voltage meter in the Sverker 900, and that voltage meter is only measuring true RMS. So we are not measuring, for example, if we are injecting 55 hertz, for example, we are not measuring with the voltmeter actually that fundamental frequency of 55 hertz. But when we measure with the true RMS, it will be still a slightly reduction of the noises of the 50 hertz, actually. So it will help to do this kind of measurement. Not as good, of course, not as good if we are measuring the fundamental voltage of the 55 hertz, for example, frequency. So, but also, yeah. So maybe that's the answer on the question. And also, I would like to highlight that normally this is not the problem when you're measuring on the PTs. And especially with Sverker 900, it's more to do a field test in a site on a substation. There it is just, I mean, if you don't get exactly the right ratio, I mean, on the site, then still you understand that it is the right VT you're measuring on. I mean, it's not a manufacturer of PTs. There you have other requirements, but Sverker 900 to do this test, I think is okay to do in on the field for commissioning or out at the site. Okay, Luis. So, can you translate? Yes, thanks. Pregunta era si inyectamos para hacer la medición de la relación, el TTR, ¿verdad? Transformer Turn Ratio, en un PT y se inyecta un voltaje de 95% de la frecuencia nominal, ¿verdad? En el primario. Entonces, por ejemplo, si es 60 Hz, podemos aplicar 55 Hz. En el secundario se va a generar un ruido que puede afectar esa medición de la relación. Entonces, bueno, Stefan nos dice que el Sverker mide, en su entrada de tensión, mide el RMS. Eso es verdad, en matemática es root mean square, la raíz media cuadrática, el valor máximo, la amplitud, ¿verdad? Son términos de ondas senoidales. Y que debido a esto, el Sverker puede de todos modos filtrar ese ruido que se genera por la caída en la frecuencia y llevar a cabo esta medición de la relación. Es un ensayo manual que, ¿verdad? Aplicamos voltaje y en el secundario medimos voltaje resultante y ya pues ahí calculamos la relación. Pero que sí se puede hacer y que la circuitería de medición del Sverker tiene bastante precisión. ¿Ok? Ok, Luis, muchas gracias. Seguimos contigo. ¿Cómo podemos aplicar el estándar IS 61850-7-420 en sistemas DARE? Excelente. Muy bien, interesante la pregunta. Sabemos que el ISS 1850, cual
originalmente de comunicación en la subestación para estandarizar protocolos de comunicación y que de forma rápida podamos enviar y recibir disparos y mediciones de voltaje y corriente. El ISS 1850 se ha ampliado su alcance, sus tentáculos, y ya salió de la subestación, equipo dentro de una subestación, pero ahora hasta el título del estándar fue cambiado a la automatización del despacho de energía. O sea, fíjense que de redes de comunicación en subestación a automatización del despacho de energía es un aumento en el alcance bien amplio. Y dentro de ese aumento, ¿verdad? Se le han agregado capítulos. Entonces está el 7-420, que define los nodos lógicos de automatización en sistemas con recursos distribuidos o con generación distribuida. Entonces, los nodos lógicos son esa, digamos, esa estructura de datos que la norma define para que un IED, un relé, se pueda comunicar con otro o pueda comunicarse con un sistema de control de una red nacional a gran escala. O sea que podemos aplicar ese estándar cuando hablamos del proceso de la generación distribuida, ¿okay? Al establecer una comunicación entre los recursos renovables, una planta solar, una planta eólica, biomasa, geotérmica, baterías para regular frecuencia, o sea, todo eso dinámicamente se puede transmitir esta información, regule lo que conocemos como smart grid o redes inteligentes. O sea que básicamente aplicar este capítulo 420 es automatizar nodos lógicos, o sea, la definición de nodos lógicos para automatizar el proceso de intercambio de información. Gracias, Luis. Okay. Nos quedamos contigo. Esta pregunta viene desde Ecuador, mi país. Nos dice, ¿esas clasificaciones de variables marcadas en la norma IEC debe de ser un estándar en los relevadores? Muy bien, se refiere a, bueno, a la pregunta anterior, automatización. Ok, entonces es clasificación de nodos lógicos o variables que están en la norma elevador. Digamos que los relés que cumplen con ISS 1850 y claro que en calidad de recursos de generación distribuida deben incorporar estos nodos lógicos. ¿Ok? Entonces, digamos que el nombre no debe, porque Kant puede, digamos, poner ese estándar
Una disculpa con nuestra audiencia. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Prueba de que estamos en vivo y en directo. Luis está teniendo un Así pequeño es. problema con su internet. Regresó. Luis, tal vez puedes Aquí. refrescar la página para ver si es que el buscador, para ver si es que se te vuelve a conectar bien. Ya, Sí, porque te escuchamos un poco entrecortado. Bueno, mientras Luis regresa, queremos también darles las gracias a nuestros asistentes aquí acompañándonos en este panel y les invitamos también a que hagan sus preguntas en vivo para ver si es que podemos seguirlas contestando. Luis, te veo. ¿Nos puedes hablar para ver si es que ya conecta bien? sí, yo te escucho bien. Ahí le di a refrescar. Tal vez sí le apagas tu cámara y ahí sí te escuchamos No un sé poquito mejor. si me Ujú. escuchan. Creo que ahora sí. No te escuchamos, Luis. Tiene algo. Aún no. Bueno, creo que Ahí pueden podemos... escuchar. Sí, ahí sí te escuchamos. Sí. La cámara apagada. Bueno, creo que mientras la conexión de Luis mejora, podemos saltar a la siguiente pregunta y regresaremos a esta para, para responderla. Adelante, por favor, Moisés. Sí, esta pregunta es para ti, Jesús, mientras se resuelven los temas técnicos con Luis. Desde México, allá tu tierra, con el Sberker 900 se puede medir la resistencia óhmica de un trafo zigzag. Sí debería. Como hemos hablado, el Sberker no solo es un equipo de prueba de relé, sino tiene otra funcionalidad. Como ustedes saben, las fuentes de corriente, además de ser que se puede inyectar en forma senoidal, es decir, a 60 Hz, también se pueden convertir a fuentes de corriente directa, que es básicamente como se realiza una prueba de resistencia óhmica, que entiendo esa debe ser la pregunta. Entonces, básicamente se tendría que inyectar una corriente de 1 o 2 amperes a los devanados del transformador y medir con el ampéretro la caída de tensión que se va a generar a través de esa resistencia, y por ley de Ohm se obtiene el valor de la resistencia. Esta prueba se requiere esperar algunos segundos, como otras pruebas de aislamiento. Es normal para que se estabilice la lectura. Y lo único que recomiendo, el transformador tipo zigzag es un arreglo especial, no es como cualquier otro transformador de potencia, entonces solo se tendría que tener cuidado ahí con las conexiones, ¿verdad? Del lado de alta y de baja del transformador, pero sí se debería de poder hacer la prueba. Gracias. Ahí me surge una duda, Jesús, o bueno, una curiosidad. En una ocasión me tocó trabajar con un zigzag en un diferencial de barra que incluso estaba disparándome el diferencial cuando habían fallas externas en líneas adyacentes, fallas a tierra. El zigzag de por sí es un transformador, una muy alta impedancia.
y como sabemos se maneja con corrientes de secuencia cero, ¿no? O sea, le da una ruta de secuencia cero para que los relés puedan detectar esa corriente y actuar la protección. En esa pregunta, el Sverker tiene la suficiente robustez para levantar corriente ante ese tipo de impedancia que consideramos bastante altas, porque tiene que tener esa potencia para superar la impedancia propia del zigzag. ¿Qué opinas allí? Sí, claro, era un comentario que también se me pasó, gracias por la pregunta. Sí, básicamente lo que se tiene que hacer ahí es, por eso sugerí una corriente relativamente baja, ahí precisamente para no superar la potencia de la salida de corriente. Lo que se tendría que hacer es disminuir la corriente de prueba, tal vez a 1 ampere, quizá medio ampere, para que precisamente la impedancia del circuito del transformador pues no rebase la capacidad de potencia en watts de la salida, ¿verdad? Y normalmente Vale, vale. los pocos transformadores que yo he visto tienen los datos de placa la resistencia, entonces se podría utilizar esa referencia y definir basado en ese valor esperado de resistencia cuál sería la corriente que se puede aplicar y, como dices, para evitar sobrepasar la potencia de la salida, aunque básicamente todas las salidas están protegidas. Lo que pasaría es que la protección en la salida de corriente se actuaría y no obtendría un resultado. Ok, autoprotegiendo al equipo. Ok, Así es. Y lo que se tendría gracias que hacer Jesús. es reducir la corriente de prueba. Sí, gracias. Regresamos, Dani, con la pregunta anterior. No sé si ya Luis está de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Estamos por Sí, aquí? Sí, sí, ahí sí te Excelente. escuchamos bien. Ya, perfecto. Entonces, Luis, volvemos a la pregunta anterior. ¿Esas clasificaciones de variables marcadas en la norma IS debe de ser un estándar en los relevadores? Sí, todo relé o medidor o dispositivo de control, de automatización que cumpla con este capítulo de ISS 1850, ¿verdad? 7-420, debe adherirse a estos nodos lógicos establecidos por la norma. Lo que la norma da flexibilidad, digamos, en el apellido que le ponemos al nombre del nodo lógico. Por ejemplo, un nodo lógico de protección de distancia es PDIS, o sea, PDIS, o sea, una abreviatura de protección de distancia. Eso es lo que dice la norma. Ahora, cada fabricante, luego del PDIS, puede ponerle, por ejemplo, un Z1, un Z2, un R1, R2, o sea que respetando el nombre raíz del nodo lógico, puede el fabricante tener flexibilidad, pero sí es un estándar que se debe cumplir en los relevadores o controladores que cumplan con esta norma. ¿Ok? Gracias, Luis. Acá me parece que tienes tú una pregunta, Moisés, una pregunta del público. sí, sí, Dani, nos llegó una pregunta desde Ecuador, tu tierra, relacionada con armónicos. Nos preguntan si los armónicos pueden hacer que las protecciones actúen debido a las corrientes picos propias de este tipo de señales, ¿no? Claro, si me permite, sí, cuando hay alta incidencia de energías renovables, hay más propensión a la existencia de armónicos, porque tenemos una electrónica de potencia compuesta por inversores y elementos así que su onda AC, claro, la electrónica está súper avanzada y es una onda bastante precisa, pero de todos modos muchas instalaciones de estas se auxilian de filtros
de armónicos para, ¿verdad? Digamos, purificar, digamos así, ese contenido de armónico. Entonces puede ser que algún filtro de esto no funcione bien o que la electrónica del inversor presente algún desperfecto y genere un mayor contenido de armónico que el que, digamos, tiene de diseño, que debe ser bien bajito. Y eso puede hacer, sí, que un relé, digamos, opere incorrectamente, vea alguna condición de falla, sea un diferencial o algún elemento de sobrecorriente. Depende, claro, de qué porcentaje de contenido de armónico sea, pero realmente yo he visto varios casos, sí, de operaciones incorrectas o de activaciones incorrectas de las protecciones debido a alto contenido de armónico por las energías renovables. ¿Ok? Ahora, en este caso, Luis, o sea, yo entiendo que en la función diferencial de trafo, por ejemplo, ya trae dentro de su funcionalidad el poder bloquear la influencia de un segundo armónico, bloquear la influencia de un quinto armónico, por ejemplo, para evitar esa, digamos, mala operación. En ese caso, las protecciones a las cuales te refieres no tienen esa alternativa. Exacto, sí. Puede ser que no sea relé diferencial o que el contenido de armónico sea distinto al segundo, al cuarto y quinto, que son los que Oh, los relés transformadores normalmente ven que uno configura para bloquear o frenar. Entonces puede ser que el del inversor de la fuente renovable venga, ¿verdad? Un armónico distinto. Estoy haciendo hipótesis, ¿verdad? Pero que venga un sexto armónico, un séptimo, que ya eso no están, los relés de diferencial no lo ven. Ok, o sea que depende de qué armónico sea el que esté provocando. ok, entendido. Creo que con eso terminábamos, Dani, ¿cierto? Las Me parece que nos preguntas que falta teníamos. una pregunta más desde Argentina para Luis. ¿La manera de Ah, ok. generación renovable afecta a la red de un sistema eléctrico de potencia respecto a los armónicos modificando la frecuencia? Sabemos que la mayoría de los sistemas son electrónicos, ya que la modernización está cubriendo todos los sistemas. Excelente. Sí, bueno, esa pregunta es como una continuación, sí, de la anterior. En el sentido, claro, la generación renovable está afectando la red en el sentido de la dinámica de la frecuencia, que antes era, digamos, más estable, menos propensa a grandes oscilaciones, pero que con la alta incidencia de energías renovables, como son variables en la salida de potencia activa, bastante, depende de una nube, una sombra, unos paneles solares o un hueco de viento en las eólicas y así. Eso hace que la frecuencia del sistema sea más variable y dinámica y claro, con contenido de armónico. Entonces, esa es la realidad. Lo que nos depara es que los sistemas de control y automatización puedan seguir mejorando en la rapidez de las acciones a tomar, que la red sigamos trabajando en el concepto de las redes inteligentes que se autorregulan por medio del intercambio de información y bueno, y qué bueno que nuestro Embraer 900 es ideal para ensayar todas estas cosas. Así que ahí estamos, sí, en el presente y en el futuro. ¿Ok? Excelente. Muchísimas gracias, Luis, por tus
tan buenas respuestas, muy claras. Igual Jesús and Stefan, thank you for all your responses to the questions. Les invitamos, antes de cerrar y antes de que nos vayamos, les invitamos a que nos visiten en nuestra página web csa.megger.com/webinars para que puedan ustedes enterarse de la agenda de nuestros próximos webinars. Además, también les invito a que conecten con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @meggerlatam en YouTube, Instagram y Facebook. Nada más para recordarles, si no lo han hecho todavía, pueden seguirnos en nuestro grupo de LinkedIn para que entren. Se llama Webinars Académicos y Más con Megger. Allí también estamos publicando notas, avisos, nuevos webinars, nuevos paneles, nuevos episodios del podcast. Así que les invito a que se unan también a este grupo en LinkedIn. Y también les quería comentar que tenemos un nuevo podcast en español, Confesiones de un Ingeniero. Nos pueden encontrar con ese mismo nombre en Spotify, en Apple Podcast, y algunos episodios van a estar disponibles también vía YouTube. Sin más, quería darles las gracias a Moisés, Jesús y Luis por acompañarnos. Stefan, I wanted to thank you for joining us on this panel. It was really, really good having you here, and hopefully you will join us in the future again. Yeah, thank you very much. It was my pleasure to be with you. And have a nice Friday and a nice weekend. Yeah. Same to you. Thank you. Same to you. Thank you, Larson. Y muchísimas gracias también a nuestra audiencia por conectarse ya viernes, mediodía, al menos donde yo estoy. Para la gente del Cono Sur ya están ya casi en el fin de semana, así que tengan un buen fin de semana. Y no sé si es que Luis, Moisés y Jesús tienen ustedes unas últimas palabras para nuestra audiencia. Sí, yo de mi parte agradecerle. Perdón, sí, Moisés, tú. Dale, Luis, dale, yo cierro. Sí, agradecerle, sí, su atención y bueno, que estemos atentos a próximos webinars, y para mí, como siempre, un placer compartir e intercambiar experiencias con todos ustedes. Así que un abrazo. Nos vemos en la próxima. Me suscribo a tus comentarios, Luis. De verdad que agradezco tu apoyo siempre, el apoyo de Jesús. Daniela en la producción, excelente. Thank you, Stefan, for joining us, and welcome to our LATAM team. We really appreciate your support on this activity. Esperen para mayo nuestras siguientes actividades. Vamos a tener webinar interno, webinar externo y un nuevo panel virtual, ahora enfocado en nuestro producto PMM2. Así que estamos viéndonos en 3 meses. Eso. Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, solo despedirme y agradecer a los asistentes por sus preguntas y por su participación. And thank you, Stefan, for joining us. Thank you very much. Así es, me uno al agradecimiento de mis compañeros. Gracias por su participación. A nuestro público, gracias por su participación. A ustedes también, ingenieros, por apoyarnos en estos webinars y paneles. Les doy una aclaración a nuestra audiencia. Nada más, se ven en 3 meses con Moisés y Luis. Conmigo nos vemos más seguido con otros temas de webinars. Así que no olviden también, por favor, llenar la encuesta al finalizar esta sesión. Y ya que aquí en esta encuesta ustedes nos ayudan a saber qué temas son de importancia para ustedes y qué temas serían buenos tratarlos en el futuro. También cualquier comentario adicional que tengan o pregunta que ustedes quieran hacernos, nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. Nos pregunta José, ¿cuál es la página de LinkedIn?
Nada más si lo buscas como grupos, como webinars académicos y más con Megger, como está aquí en la pantalla. Un segundo. Como lo puedes ver aquí en pantalla, te puede aparecer, o si no, también con el /groups 129488652. Así que así nos pueden encontrar en LinkedIn. Y por ahora voy a proceder a cerrar la sesión. Por favor, no se olviden de llenar esta encuesta. Allí también pueden ustedes enviar solicitud de cotizaciones por si es que quieren contactarse con nuestro gerente de ventas acá, Moisés. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Hasta la próxima, y por ahora voy a proceder a cerrar la sesión.